La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, estaba pensando en los propósitos de cuando nosotros vamos a la palabra y encontrarme con este capítulo que uno muchas veces lo lee así a la pasada y poder ahondar en lo que dice. Pensaba cuál era el propósito, ¿no? Y bueno, el propósito para mi propia vida con este pasaje ha sido, según lo que puedo estar mirando en este tiempo, de robustecer la fe. Y pensaba en esto por todo lo que pude ir encontrando en el pasaje, que no voy a poder decirlo todo, pero algunas cosas más importantes, aquellas que han cautivado más el corazón, pero ha llevado a robustecer la fe en verdad, porque eh, no es una señal y nada más. O sea, no es que, bueno, vimos a este hombre que se levantó y ahí quedó todo, sino que va más allá y creo que esto es lo que a mí me gustó encontrar en este pasaje, es el más allá. O sea, no solamente terminó el relato ese. Este hombre se fue y pasó todo lo que pasó en el capítulo 5, en los primeros versículos, sino que después el Señor Jesucristo quedó en ese mismo lugar enseñando algo y dejando algo para todas nosotras, ¿no? Así que por eso las invito a tomar este pasaje y a pensar qué es lo que Dios tiene para mí hoy específicamente. Cuando Riley comenta sobre el capítulo 5 de Juan, él dice algo así, dice que en ningún otro lugar de los evangelios encontramos a Jesús haciendo una declaración tan formal, sistemática, ordenada y regular de su propia unidad con el Padre. Eso lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Y por esta razón es, dice él, una sección de suma importancia en el desarrollo del Evangelio que pretende llevar al hombre a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Acá vamos a ver en ese capítulo a Jesucristo diciendo yo soy Dios, estableciendo credenciales, y vamos a ver a ese Jesús como el Hijo de Dios. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de comparar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ver en cada uno de ellos cómo presenta a Jesús. Por ejemplo, Mateo va a decir que Jesús es el Mesías, Marcos va a decir que Jesús es el siervo perfecto y está dirigido a los romanos, Lucas va a decir que Jesús es el hombre perfecto, dirigido a los griegos, y Juan va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Y este evangelio es caracterizado, ¿no?, porque es dirigido a todo el mundo, es universal. Por eso conocemos al evangelio de Juan como un evangelio universal. Y el versículo clave lo vamos a ver también en Juan 20:31, y una de las palabras claves en este evangelio es señales. Y una de las señales es la que vamos a ver acá, la que vamos a ver hoy, la señal número 3. Pero yo quiero que ustedes puedan ver esto, ¿no? Capítulo 5, el Señor Jesucristo va a decir, yo soy Dios, por lo que hago, porque
tengo un grupo de personas que dan testimonio y son testigos de esto. También vamos a ver el testimonio de la deidad que dan otros, que da el Padre mismo, y contextualizado en este evangelio, ¿no? El evangelio universal, el evangelio donde dice que Jesucristo es Dios, y capítulo 5, el Señor mismo, el Señor Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos, yo soy Dios, la autoridad de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver y las invito a mirar en este tiempo, en este capítulo. Todo el capítulo entonces va a hablar acerca de la autoridad de Dios. No nos olvidemos de esta palabra muy importante: autoridad de Dios, la autoridad que Dios tiene. Así que vamos allí, capítulo 5 del Evangelio de Juan, y dice allí el evangelista: después de estas cosas, vamos a leerlo, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No se dice cuál es la fiesta, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, una de las puertas que había allí en la muralla de la ciudad. Una de esas puertas se llamaba Puerta de las Ovejas, y había allí un depósito de agua, dice, llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia. Hermoso, porque me encanta ver acá en la palabra de Dios que nada queda al azar. Eh, Todo este grupo de personas, sé que era una multitud, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaban en ese lugar que se llamaba Betesda, y ese lugar que quería decir casa de misericordia, ¿no? Esperando la misericordia. Y acá tenemos una porción que no está en los originales, pero que sí fue añadido quizás como para clarificar después otro versículo, que es el versículo 7. Entonces acá dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y esta es la partecita que no está en el original, y dice que esperaban el movimiento del agua. Y este versículo 4 tampoco está en el original, y dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era una creencia que ellos tenían, que venía un ángel y agitaba el agua, y el primero que ingresaba al agua después que estas aguas se agitaban quedaba sano. Esa porción pequeña no está en los originales. Se cree que los copistas añadieron eso como para darle claridad al versículo 7. Fíjense que el versículo 7, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a este hombre si quiere ser sano, él dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vamos a ver acá entonces un grupo de personas, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y el Señor Jesucristo viene a este lugar, viene a esa casa de misericordia, viene a buscar a este hombre específicamente. En las otras señales vamos a ver que, por ejemplo, vino este hombre que tenía a su hijo enfermo, pero acá el Señor Jesucristo viene él, y viene a buscar a este hombre. Y dice el versículo 5, vamos allí, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, casi toda una vida, ¿no? 38 años que estaba con esta enfermedad. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, y acá está el versículo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, no le dijo: bueno, ahora yo agito el agua y vos anda a meterte en el agua. No, al instante, dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Órdenes, órdenes que da el Señor Jesucristo a este hombre que tenía piernas entumecidas, que tenía piernas flácidas, que hace 38 años que no se había movido. Y entonces el Señor le dice: levántate. No solamente le dice levántate, y esto también quiero que podamos entenderlo, porque el Señor Jesucristo no estaba haciendo esta señal solamente para beneficiar a este hombre.
quería ir más allá. Fíjense lo que dice: levántate, toma tu lecho y anda. Son tres órdenes que el Señor Jesucristo le da a este hombre. Una de esas órdenes directamente relacionado con su situación, con su condición física, y dice la palabra que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Una señal impresionante, ¿no? Nosotros vemos hoy en día cómo una persona que está, no sé, puede estar un mes internado y después tiene que hacer una rehabilitación en sus miembros, en sus piernas, para poder volver a caminar. Este hombre estuvo 38 años allí postrado, cómo sus miembros se fueron muriendo, entumeciendo, endureciéndose, porque no tenían movimiento, y, y Jesús viene y le dice: levantá ahora, toma tu lecho y andate. Y vete de este lugar, ¿no? Ese lugar en el que estaban allí, todos esperando. Y, y me maravilla el ver a nuestro Señor Jesucristo haciendo esto. Y esa palabra maravilla tiene que ver con señales, ¿no? Porque la palabra milagro no está en el original, pero sí tenemos tres palabras que juntas hacen este concepto de milagro. Uno de estos conceptos es señales, señales prodigios también, ¿no? Vemos al Señor Jesucristo con esa autoridad que tenía, diciéndole a este hombre: levántate. 38 años estuviste allí, basta, levántate. Y dice: y era día de reposo aquel día. Y acá tenemos algo importante, porque acá el Señor Jesucristo va a tener un enfrentamiento con un grupo de personas que estaban allí, tratando siempre, mirando a ver quién estaba yendo en contra de esa ley que ellos tenían, que había sido de tradición oral. ¿Por qué? Porque en ningún lugar Dios había mandado que no podían cargar algo tan pequeño como un lecho, ¿no? Era una manta que tenían. No era un colchón grande, no, era una manta que tenían que enrollarla y que en las noches les servía para acostarse y en el día les servía para estar apoyados en algún lugar. Y el Señor Jesucristo le dice: toma tu lecho y anda. Entonces, quiero que podamos ver acá al Señor Jesucristo, que tiene autoridad, que tiene esa autoridad y que ejerce esa autoridad, manifiesta que Él tiene autoridad. En todos los milagros, en todas las señales que el Señor Jesucristo hizo, Él estaba manifestando esa autoridad. Le decía al agua: tranquila, le decía a un muerto: levántate, le decía a un niño: levántate, y le hablaba desde kilómetros de distancia. Su autoridad manifiesta. Y la vemos una vez más acá en este pasaje, ¿no? Este hombre que recibió algo grande de Dios. Eh, pero lamentablemente no recibió todo lo que Dios tenía para él, todo lo que el Señor Jesucristo tenía. Fíjense, después dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Se creía muchas veces, ¿no?, que la enfermedad estaba relacionada con algún pecado. No siempre fue así, no lo vimos en el relato bíblico, pero el Señor Jesucristo le dice a este hombre: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y pensaba yo, porque acá no es claro de que este hombre había pecado y por esa causa le había venido una cosa peor, o por esa causa le había venido esta situación de salud. Pero también pensaba en esto, ¿no? En que el Señor Jesucristo estaba tratando de abrir los ojos a este hombre. Nosotros vemos a lo largo de todo el Evangelio
cómo el Señor Jesucristo sanaba y después venían y se arrodillaban y se postraban a sus pies. Lo vimos en la señal anterior con nuestra hermana que nos hacía ver que toda la casa de este hombre creyó. eh, este centurión que recibió el milagro del Señor Jesucristo para su hijo, pero en esta situación, en este hombre, no vemos así, ¿no? No vemos a un hombre que se postró, no vemos a un hombre que incluso estuvo tan atento para saber quién le había sanado que después podía decir, aquella persona fue, no, dice, no sé quién me sanó, o sea, yo solamente sé que alguien me dijo, levántate, yo me levanté y tomé mi lecho y me fui, pero no se volvió a dar gracias, no se volvió a, a obtener el milagro completo, como en muchos casos hemos visto, ¿no? Que esta mujer que había sido sanada vino y se arrodilló y reconoció realmente quién era el que había hecho esta sanidad en su cuerpo, pero este hombre no, este hombre no. Y entonces pensaba en esto, pensaba en que el Señor Jesucristo no necesitó que este hombre tuviera fe, no necesitó una promesa de fe de este hombre, no, no necesitó nada, él lo quería hacer, vino, buscó a este hombre, le dio la oportunidad, le dio sanidad física y le dio la oportunidad también de buscar a ese Salvador, ¿no? Y este hombre no lo hizo. Dice que este hombre, no sabemos si fue porque se enojó o por qué, pero fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Cualquiera de la época que viviera en ese lugar podría saber que si él hacía esto, estaba buscando literalmente un problema para esa persona que le había ayudado, ¿no? Dice, ya sé quién es el que me dijo que vaya en contra de las leyes que ustedes tienen, les dice a los judíos religiosos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces miro a este hombre, ¿no? Que obtuvo algo que después lo iba a perder. ¿Por qué? Porque en su momento iba a morir, sus miembros otra vez eh, a desfallecer y en su momento iba a morir su cuerpo también, pero no había recibido aquello más importante que el Señor Jesucristo quería darle, ¿no? No lo dice el texto bíblico, en ningún momento lo da a entender, sino que este hombre fue y acusó al Señor Jesucristo de que él era el que le había dado orden de que fuera en contra de las leyes, tantas leyes, tanta carga que había en esa época para estos judíos, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo manifiesta su autoridad, pero esa autoridad es cuestionada, porque vinieron los líderes religiosos y dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Y este hombre le dice, pero hay alguien que me lo dijo, ¿quién es el que te lo dijo? Y entonces aquí el Señor Jesucristo se enfrenta, ¿no? Con estos líderes y defiende de alguna forma su autoridad, ¿no? Y él le dice, eh, versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuestionan la autoridad del Señor Jesucristo. Estos líderes religiosos cuestionan esa autoridad. Ellos tenían tanta carga de religiosidad en sus vidas que no podían disfrutar de ver a un hombre que había estado postrado 38 años y que de un rato para el otro empezó a caminar. No les interesó, no sé si ustedes lo pueden ver, pero ellos no les interesó, o sea, vinieron a acusar y a decir, ¿por qué estás haciendo esto? No a preguntar, sabían que estaban en un lugar donde había una multitud de enfermos y uno de ellos salió caminando y con su manta enrollada y en vez de venir y preguntar y alabar a Dios
por lo que había estado pasando, vinieron a acusar. Y pensaba en esto, ¿no? En que muchas veces dejamos de ver lo que Dios hace porque estamos tan cargadas de religión y de cosas que deberían ser así y cargas que Dios no nos puso. Porque ellos habían añadido tanto a esta ley del sábado y a otras más que dejaban de ver lo que realmente Dios quería, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo viene a decirles, miren, el propósito por el cual Dios, mi Padre, estableció el día de reposo era para que el ser humano pudiera descansar, que es necesario, es importante, no porque Dios lo necesitara, sino porque ustedes, seres humanos, necesitan ese descanso, ese reposo, pero también porque ese es el día para que ustedes puedan encontrarse en en ese tiempo de estar sin sus tareas, sin sus quehaceres, encontrarse con el Señor. Un día especial, un día de encuentro con Dios. Eso era lo que Dios quería, pero estos hombres habían agregado tanto a esta ley que Dios había establecido, que era una carga pesada, dice, ni ellos mismos la podían llevar. Entonces el Señor Jesucristo vino a dar una interpretación correcta a la ley. Y la ley, como dice Gálatas 3:24, ¿qué hacía? Era el ayo que nos quiere llevar a Dios. Pero el celo de estos fariseos por esa estricta observancia del sábado y prohibían de forma meticulosa con tantas cargas que no era un gozo y un disfrute el llegar a este sábado. Me imagino yo, no quisiera llegar al sábado porque hay tantas prohibiciones, tantas restricciones, hay tanto, sino que Dios quería otra cosa, ¿no? Quería que pudiéramos anhelar ese día de reposo para poder estar con Él. Y estos hombres, este sistema religioso había provocado todo lo contrario, ¿no? Con todas sus leyes. Entonces el Señor Jesucristo viene a hacer una interpretación correcta del propósito de la ley. Y Él le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él estaba haciéndose igual al Padre, ¿no? Y esto enervaba y esto llevó a estos hombres, líderes religiosos, a decir, tenemos que dar muerte a este hombre, tenemos que dar muerte. Ellos estaban rechazando, ¿no? Esa autoridad del Señor Jesucristo y el Señor les dice, yo soy Dios, mi Padre es Dios. Y cuando Él habla de mi Padre no está diciendo, yo soy un nacido de nuevo, soy un regenerado, no, está hablando de alguien que tiene su misma naturaleza. Él dice, aquel que tiene la misma naturaleza que tengo yo, que es mi Padre, Él trabaja y yo también trabajo, ¿no? El Señor, nosotros sabemos que Dios descansó, cuando dice la palabra allí en Génesis, descansó de sus labores y dio esta ley a su pueblo, ¿no? A sus criaturas. Van a descansar, van a reposar, porque este es el día que yo quiero que ustedes estén conmigo. Pero desde el momento que el hombre cayó, capítulo 3 de Génesis, cayó en pecado, se alejó de Dios, entonces Dios puso en marcha el plan de salvación y desde ese momento no ha dejado de trabajar en esa reconciliación y la restauración de la raza caída. Y Jesucristo, el Mesías, era la pieza clave, la pieza fundamental de ese plan. Y por eso es que acá en el pasaje, en versículo 17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Trabajo haciendo qué? Preguntaríamos al Señor Jesucristo, ¿no? Trabajo en este plan de redención de la humanidad. Como les decía, desde que el hombre cayó en pecado, Dios puso en práctica ese plan para salvación, trabaja por eso, el Señor Jesucristo es el plan, es la pieza principal y trabaja también por esto. Entonces veo al Señor Jesucristo acá, viene y sana a este hombre, hace una señal, hace algo que nadie más podía hacer, pero no lo hace solamente para darle una mejor calidad de vida hasta que él se muera, no, él quiere ir más allá.
Y no solamente eso, sino que veo a este Dios, a este Cristo caminando en la tierra, Dios hecho hombre, que quiere ir más allá. Y como dice también en el versículo, vamos a ir acá a Juan, si ustedes quieren ir conmigo, capítulo 20, es el versículo principal, ¿no?, de este libro, de este evangelio, y dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este era el propósito, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero ¿cómo es que yo voy a tener vida y cómo es que yo voy a creer si solamente veo una señal y un milagro que la gente de la época del Señor Jesucristo y que lo rodeaba y que estaba y que iba detrás de él, ¿no? Dice, se movían las multitudes, el Señor Jesucristo iba para allá y allá iban todos. Y después supieron que estaba alrededor del lago y se iban todos. La gente iba y venía buscando para mirar esas señales, pero ¿cuántos de esos llegaron realmente a obtener esa vida que Dios estaba ofreciendo, ¿no? Y este capítulo de Juan 5 tiene mucha importancia en este sentido, porque el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre trabajamos, yo soy su hijo, y él se hacía igual a Dios, y él les decía, yo soy Dios. Abiertamente, llanamente, él era el único que podía salvarlos, y por eso es que es tan importante esto, ¿no? Que todos pudieran escuchar esto, para que todos pudieran tener esa vida eterna que él había venido a ofrecer, ¿no? Como dice Juan entonces en el capítulo 20. La autoridad del Señor Jesucristo es mostrada, es demostrada, la autoridad del Señor Jesucristo es puesta en tela de juicio, pero el Señor acá les dice, yo soy Dios. Pero los judíos no les interesó, ¿no? Ellos igual decidieron dar muerte al Señor. Pero vamos a ir al pasaje de capítulo 5, versículo 19, donde el Señor Jesucristo clarifica, y vamos a hacerlo rápido, el Señor Jesucristo clarifica su autoridad, ¿no? Ahora les hace más claro, les dice, ustedes no entendieron todavía lo que yo digo, que yo soy Dios. Bueno, escuchen esto. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y acá el Señor va a hablar de dos cosas que solamente Dios puede hacer. Fíjense en el versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también así el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno, acá el Señor Jesucristo les está hablando y les está diciendo, mira, yo soy Dios, y así como Dios, yo soy imitador del Padre, yo soy autor de la vida y yo soy ejecutor del juicio. Fíjense allí, si ustedes lo van leyendo después a todo el pasaje, van a poder ver esto. Yo también soy el autor de la vida. Yo soy ejecutor del juicio. Dos cosas que solamente Dios podía hacer. El Señor Jesucristo clarifica su autoridad. Les dice de forma más clara. ¿Ustedes quieren claridad? ¿Quieren que yo les hable claramente? Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer dos cosas, muchas cosas, pero hay dos cosas que solamente Dios puede hacer. Y Él y puede salvar, puede dar vida y también puede condenar. Y acá lo vemos claramente, ¿no? El Señor dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Dos cosas que solamente Dios puede hacer. Puede dar vida. Pero no estaba hablando de la vida física, que también lo puede hacer, ¿no? Estaba hablando de la vida espiritual. Fíjense el versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Hermoso versículo que siempre lo usamos y está en este contexto. El Señor Jesucristo dice, yo soy Dios, porque solamente Dios puede dar vida,
puede dar vida espiritual. Yo soy Dios porque solamente Dios puede condenar. Fíjense, dice, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y les habla, ¿no? Escatológicamente, les dice, va a venir un día en el que a mi voz van a levantarse los muertos, unos van a resucitar, ¿para qué? Para condenación, y los otros van a resucitar para vida. Clarifica su autoridad. Capítulo 5 de Juan, el Señor Jesucristo es Dios, Él tiene la autoridad, esa autoridad es demostrada, esa autoridad es clarificada. Dos cosas que solo Dios puede hacer, dar vida y condenar. Como el dador de vida, nosotros hemos recibido eso, ¿no? Todas las que estamos seguramente acá en este tiempo, hemos podido disfrutar de un día venir y recibir del Señor Jesucristo este regalo de la salvación. Como este hombre, reconocer, ¿no? Como este hombre que estaba allí postrado, no tengo quien lo haga, no tengo quien me meta y yo tampoco lo puedo hacer. Él reconoció para obtener esa sanidad física, reconoció, no tengo a nadie que me lleve y yo tampoco lo puedo hacer. Así como nosotras reconocimos un día delante del Señor Jesucristo, yo sola no puedo salvarme, no puedo lograr la salvación, no puedo llegar al cielo por mis propios medios. Tampoco sé quién lo puede hacer, pero un día Cristo vino y pudimos entender, ¿no? Que Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él vino para darnos vida, y acá dice que el que oye mi palabra, crea que me envió, tiene vida eterna. Un día hemos creído esto, y cuando el Señor Jesucristo llame a todos, ¿no? A resurrección, nosotros sabemos que vamos a resucitar para salvación, ¿no? Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo contrario a resurrección de condenación. Qué importante es poder tener esta seguridad, ¿no? De que cuando el Señor Jesucristo llame y levante nuestros cuerpos, vamos a ir a vivir y vamos a ser resucitadas para estar para siempre con Él. Dos cosas que solo Dios puede hacer. Y vamos a terminar acá y vamos a ver que el Señor Jesucristo dice, habla de testigos en el capítulo 5, versículo 30. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y va a hablar de quienes dan testimonio de que Él es Dios. Fíjense, esto es hermoso, me gustó un montón encontrarlo. Aquellos testigos que, valga la redundancia, Dios dan testimonio de que el Señor Jesucristo es Dios. Primero Él llama, ¿no? Ya es como que llama al estrado y a testificar sobre esta verdad, y llama a Juan el Bautista, ¿no? Fíjense allí en el versículo 33 al 35. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él les dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digno que este. Juan el Bautista, un testigo de que el Señor Jesucristo es Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a bautizarse, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde estaban estos hombres que no escucharon esto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más podía hacer eso. Nadie más podía perdonar pecados. Y el Señor Jesucristo llama al estrado a Juan el Bautista y dice, miren, Juan el Bautista dijo esto. También habla de las señales. Fíjense el versículo 36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Estas obras dan testimonio de mí. Nosotras muchas veces decimos, pero sin citar el pasaje, quizás las obras iban
a testificar que el mensajero era enviado de Dios. Bueno, acá las obras del Señor Jesucristo dan testimonio de que Él es Dios. Dan testimonio claro, fehaciente, de que Él es Dios. No les alcanza el testimonio de Juan, no les alcanza el testimonio de mis propias obras. Fíjense el versículo 37 y 38. Estos hombres están recibiendo como una tras otra, ¿no? Evidencia de que el que estaba hablándoles allí era Dios. Versículo 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Padre da testimonio de mí. ¿Recuerdan la voz en el cielo? Este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. Y estos hombres no lo escucharon. El Padre da testimonio de mí. El Señor Jesucristo dice, quieren testigos, Juan el Bautista, quieren testigos de que yo soy Dios y por eso tengo autoridad. Las señales dan testimonio. Quieren testimonio el Padre. Y como el Señor Jesucristo sabía que estos hombres eran tan apegados a la ley y a Moisés, entonces en el versículo 39, fíjense lo que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. En este pasaje, cuando dice escudriñar las escrituras, es mejor traducción, examináis, o sea, ustedes examinan las escrituras y ellas son las que ustedes ven que ellas son las que dan testimonio de mí. Pero estos hombres no querían creer, ¿no? El Señor Jesucristo les trae testigos, muestra evidencias de que Él era Dios. Tenían todo para creer, tenían todo para decir, sí, realmente Cristo, este hombre que está acá, es el Mesías que estábamos esperando, pero ellos no lo quisieron ver, ¿no? Y el Señor Jesucristo allí en los últimos versículos de este capítulo, fíjense, vamos a ir bien rápido, Él les dice 5 cosas en las que ellos estaban errando, ¿no? Versículo 40, fíjense lo que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No querían venir a Él. Ellos dice, el Señor Jesucristo les dice, después si ustedes quieren leer todo el pasaje completo, todo lo que Él dice, después de decir todo, después de traer a estos testigos, el Señor les dice, pero ¿saben qué pasa? Que ustedes no quieren venir. No quieren venir. Y no se puede hacer nada contra eso, ¿no? Aquel que está siendo confrontado vez tras vez con su realidad y dice, no, yo no quiero, estos hombres no quisieron, tenían las evidencias, el Señor Jesucristo con amor venía y les hablaba, les mostraba a ellos también todas las evidencias de que Él era Dios, todas las señales que si alguna persona lo miraba podría saber que el que estaba allí era Dios, pero ellos no quisieron. Y el Señor les dice, pero ustedes no quieren y no queréis venir a mí. Qué triste esto, hermanas, ¿no? No queréis venir a mí. Tan contrario a Pedro, ¿no? Recuerdan ustedes en el capítulo 6, más adelante, Pedro le dice, el Señor Jesucristo le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Y Pedro les dice, pero no, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero estos hombres religiosos, el Señor Jesucristo les dice, ustedes no quieren venir a mí. Y en el versículo 41 y 42, fíjense lo que dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. Triste
la condición de estos hombres. Triste esa condición. Si el amor de Dios hubiera llenado los corazones de estos hombres, ellos se hubieran alegrado de lo que habían visto recién a este hombre levantarse después de 38 años, pero no se alegraron en eso, no se alegraron en eso. Es más, se llenaron de odio. ¿Por qué está yendo en contra de todas estas leyes que nosotros hemos establecido? Versículo 43 dice allí, escuchen, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. No recibían al Hijo de Dios, no lo recibieron. El Señor Jesucristo sabía, ¿no? En Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo sabía que ellos no le estaban recibiendo, sabían que ellos les estaban rechazando. Y fíjense en el versículo 44, habla de que no buscan la gloria de Dios. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Dice, triste lo que dice de estos hombres allí en la cara. Les dice, ¿ustedes qué hacen? Reciben gloria los unos de los otros. No buscan la gloria de Dios. Una confrontación tan dura, hermanas, tan dura. Al final, en el versículo 45 al 47, él les dice, ustedes dicen que siguen la ley de Moisés, ustedes dicen que Moisés es su autoridad, pero ni siquiera a la ley de Moisés creen. Tremendo lo que vemos del Señor Jesucristo acá. Vemos sanando a este hombre, vemos levantando a este hombre de 38 años de estar postrado, en un rato, en unos segundos, con una palabra, como cuando creó el mundo, ¿no? Una sola palabra. Y todos podían ver. Y entre esa multitud había gente que decía, wow, este es el Mesías, y lo seguían. Pero había una cantidad de gente también que decía no, que rechazaba, y es más, que se complotaba para buscar dar muerte a este hombre que se hacía, según ellos, se hacía Dios, pero que no les interesó. No les interesaron las evidencias que Dios le dio, que el Señor Jesucristo le dio, no les interesó nada más. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les dijo esto, ¿no? Ustedes no quieren venir a mí, porque ustedes buscan su propia gloria. Qué terrible esto, hermanas, porque estas características muchas veces las vemos en la vida, ¿no? En la vida cristiana. Vemos estas características en la iglesia, de gente que dice que es creyente, que dice que es del Señor, pero que no recibe su palabra. Y que el Señor va vez tras vez confrontando, como hacía con estos líderes religiosos, y ellos van cerrando su corazón cada vez más hasta el punto de ir y de buscar dar muerte, hasta el punto de decir yo no quiero, y de cerrar la mano y decir yo no quiero esto para mí. Y Juan decía, ¿no? El Señor Jesucristo empezó a trabajar junto con el Padre en ese plan de salvación desde que el hombre cayó en pecado, y este es el tiempo en el que esa pieza clave viene y está allí, está lista para encajar y lograr esa salvación para el mundo entero. Y estos hombres dijeron no, no lo queremos. Estos hombres que se decían, ¿no?, que estaban buscando en la ley, que escudriñaban las escrituras, pero no quisieron hacer lo que Dios les estaba ofreciendo, ¿no? Ustedes no quieren venir a mí. Hermanas, que podamos decir como dijo Pedro, ¿no? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro estaba confesando allí, nosotros sabemos que tú eres Dios, y lo confesó, ¿no? Que podamos tener ese corazón de decir, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna.
El Señor Jesucristo en este capítulo, en todo el capítulo, vemos esa autoridad que en ningún momento grita, en ningún momento dice palabras feas. Con la verdad y con amor confronta a estos hombres. Con la verdad y con amor confronta a este hombre que había recibido tanto de Dios, sanidad, pero que se quedó allí nomás. Que nosotras podamos seguir buscando, ¿no? Ya hemos encontrado la salvación, ya hemos tenido de Dios esa seguridad de que cuando dejemos esta tierra vamos a estar con Él, pero Él quiere más. Él tiene palabras de vida eterna para nosotras, día tras día. Que esa palabra de Dios, cuando nosotros abrimos la Escritura, que no queden como palabras huecas y vacías que solamente leemos por decir que hemos leído, sino que esa palabra pueda ser en nuestro corazón aquello para la que es enviada, y que podamos disfrutar realmente de ver cada día: este es Dios, este es Cristo que anduvo caminando en la tierra, es Dios, Él es el que está en mi corazón, y que el saber todas estas cosas, hermanas, nos lleve a tener una fe más firme, una fe más segura, y una fe que nos haga decir como Pedro: no quiero ir a ningún lugar, yo me quiero quedar acá a tu lado, porque en ningún otro lugar voy a encontrar esas palabras de vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Me hubiera encantado tener un poquito más de tiempo para pasar todo. Si alguna quiere, le paso el PDF con el escrito para que puedan tenerlo, pero me gustó un montón, y como les decía, hermanas, ha fortalecido mi fe, ha afirmado un montón de cosas en mi corazón, el poder leer y releer y volver a leer este capítulo 5 de Juan, tan precioso, donde el Señor Jesucristo dice: yo soy Dios. Que el Señor nos bendiga, y también en sus corazones puedan tener esta firmeza de saber que Él es Dios y que no queremos ir a ningún otro lugar. Señor les bendiga, hermanas, y muchas gracias por este tiempo.